Shabbat Shalom, amigos de Cultura del Reino y Beit Shuvo Naples. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, el tema de hoy es bien interesante. De verdad que a mí me ministró mucho y yo espero que también sea de mucha importancia y de ministración para ustedes. El tema de la porción de esta semana, la porción terumá. Algunos sabios la llaman porción o apartada, ¿verdad? Vamos a comenzar con un versículo que creo que es bien importante, que muchos hemos leído y que a veces nos preguntamos cómo nosotros podemos alcanzar esto. Mateo 6, 33 y 34, dice nuestro Mesías Yeshua, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Una de las cosas importantes que yo creo que he notado en nosotros los seres humanos a veces, y me incluyo porque también hemos pasado por ahí, es que a veces nosotros nos preocupa mucho el porvenir, el día de mañana, y eso está bien. Pero muchas veces nosotros no cumplimos o no recibimos lo que necesitamos recibir de parte del Eterno porque Él está dispuesto a darlo, precisamente porque nosotros estamos muy preocupados por el día de mañana y nos apegamos a muchas cosas. Esta parashá o esta porción terumá está muy interesante justamente. Yo quiero traer esa parte del desprendimiento que la persona necesita tener a veces. La porción está en Éxodo 25, 1, 2, versículo 1 y 2. Vamos a estar esta vez para que ustedes puedan ver el nombre de la parashá, es lo que está resaltado. Dice, y habló el Señor a Moshe, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda o porción para mí, quiere decir para el Eterno, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Ahora, hay tres cosas aquí bien interesantes y me voy a referir y voy a hacer hincapié en dos de ellas. Lo primero es que dice que la porción que se va a tomar, la ofrenda que se va a apartar, la porción que se va a apartar es del Eterno, pero también es para el Eterno, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Y dice, para las personas de todo aquel cuyo corazón se mueva a hacerlo. Dice que la porción es para mí, dice el Eterno, pero al final dice, tomaréis mi ofrenda, quiere decir que es de Él. Claro que es de Él porque todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado del Eterno, primero, ¿verdad? Eso sí lo necesitamos tener claro, que todo lo que nosotros tenemos en la vida, nuestra provisión viene de parte del Eterno. Lógicamente es del Eterno, pero cuando el Eterno dice que tú apartes una porción, ¿verdad? Para que tú se la dejes a Él, la pregunta aquí, y me gusta hacerla, quiero hacerla porque justamente está acompañado de esta frase que dice, de aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. La pregunta que a mí se me ocurre aquí es ¿por qué el Eterno nos está pidiendo una ofrenda de algo que es de Él, ¿verdad? Que nos lo dio a nosotros, pero sigue siendo de Él. De Él es el oro y la plata, ¿verdad? Y todas las cosas. ¿Por qué el Eterno nos la pide? ¿Qué va a hacer el Eterno con esa ofrenda? Realmente el Eterno necesita esta ofrenda. Vamos a seguir y vamos a ir contestando estas preguntas en el transcurso pues, de este estudio que yo espero que me pueda hacer entender, ¿verdad? El Rabbi Bakia dice en su libro, un libro bien interesante que me gusta mucho leer, que es el comentario de la Torá. El Rabbi Bakia dice que una vez que se ha prometido la ofrenda, ya pertenece a Hashem. Yo sé que nosotros a veces prometemos cosas y después decimos, pero es que no sé si puedo. Pero quiero decirles algo. Una vez que uno ha hecho una promesa al Eterno, ya esto le pertenece al Eterno. Y dice, y si el ofrendante no cumple, se considera como que le ha robado al Eterno. ¿Por qué? Porque ya
ya se dispuso eso para algo, ¿verdad? Y no solo cuando solo se le hace el Eterno, también cuando usted promete hacer un acto de generosidad o hacer un acto de justicia o de sedacá, ya eso se prometió, ya eso se comprometió, ya eso está para darle a otra persona. Ahora, ¿qué dice Eclesiastes 5, del 1 al 5? Dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Yo sé que a veces las personas vamos en busca a la casa del Eterno, en busca de soluciones, y a veces nos apresuramos y hacemos promesas porque en un momento emotivo, en un momento emocional. Hay que tener cuidado con las emociones, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, el versículo 2 dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Versículo 3, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Y termina diciendo: es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. ¿Por qué? Porque ya hemos leído de parte del Rabino Baquia que una vez que usted hace una promesa, usted dispone algo para darlo, no solo para el Eterno, sino algo que usted piensa ayudar a una persona, ya usted lo dispuso, ya usted no se puede retratar, porque ya eso se ofreció, es una ofrenda, es una terumá, es una porción apartada. Entonces hay que tener en cuenta, mira que dice el libro de Eclesiásticas, nos dice Salomón: es preferible que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste, necesitas cumplir tu promesa. Yo sé que a veces nosotros nos volvemos muy emocionales y a veces queremos hacer una cantidad de promesas, pero tenemos que darnos cuenta que las vamos a cumplir. Rabino Shapira tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice: nunca prometas algo que no puedas cumplir, ¿verdad? Dice el Zohar que es necesario que la persona no se esfuerce en vano ni con las manos vacías. ¿Por qué dice esto? Dicen los sabios que cuando la persona va delante del Eterno, cuando vas en busca de algo, inclusive cuando vas a presentarte delante del Eterno, porque quieres adorarlo, porque quieres alabarlo, nunca se debe uno presentar delante del Eterno con las manos vacías, porque este esfuerzo que uno hace no solo la sola intención, ¿verdad? Y a veces yo sé que hay muchas personas que tienen que hacer mucho esfuerzo para presentarse delante del Eterno. Este esfuerzo no puede ser con las manos vacías. Dice el libro de Deuteronomio que la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Un momento. Esto me deja decir a mí, me deja entender a mí que ¿qué es lo que entonces el Eterno está necesitando? Lo que el Eterno necesita es que nosotros le demos algo, una porción de algo. ¿Qué va a hacer el Eterno con eso? Pero aquí en el libro de Deuteronomio dice que la porción del Eterno es su pueblo, ¿verdad? Que Jacob es la parte de su heredad. Quiere decir, hermano, que en realidad el Eterno lo que quiere es el corazón de su pueblo. En realidad el Eterno no quiere una ofrenda. En realidad el Eterno lo que está pidiéndote es tu corazón. Pero ahora, ¿por qué el Eterno hace énfasis en esta Parashat Terumá, en donde hay mucho de que hablar aquí, hay muchas cosas que sacar aquí? Lógicamente no las vamos a poder abarcar todas, pero ¿por qué el Eterno hace un énfasis en una terumá, en una porción apartada para que tú le traigas a Él? En realidad el Eterno la necesita, o el Eterno está pidiéndote que tú te desprendas de algo, porque nosotros los seres humanos, vuelvo a decir, somos muy apegados a las cosas y queremos retener muchas cosas, nos apegamos a veces mucho a lo material. Y el Eterno te está pidiendo que cuando tú te presentes delante de Él, tú te desprendas y tú traigas una porción, que la partes para que te presentes y hagas ese esfuerzo para que se presente delante de Él. Ahora, ¿por qué el Eterno hace todo esto? Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros nos presentamos delante de Eterno, lo podemos hacer en un lugar muy personal, pero el pueblo de Israel está acostumbrado, lo hacía en el templo, lo hacía en el Mishkan, en el tabernáculo, y lo hace hoy en día en las sinagogas. ¿Por qué el Eterno hace esto? ¿Por qué el pueblo de Israel se presenta de esta manera? Vamos a hablar un poquito de lo que es el santuario.
de lo que qué es un santuario para el Eterno. No voy a hablar específicamente de cómo está conformado, me gustaría que leyeran la parashá que explica muchas cosas, pero hay ciertos elementos que son muy especiales, específicos aquí, pero también hay muchas cosas que suceden en un santuario y creo que es la parte más importante de lo que yo quiero traer hoy, porque yo quiero hablar de la importancia que es ese espacio sagrado en donde nosotros llegamos a adorar al Eterno, a recibir, no solo adorarlo, a darle lo mejor, nuestra ofrenda de labios, sino a recibir de Él. Mire, el libro de Éxodo 25:8, que es parte de la parashá, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. Ahora, lo que alguna otra persona me diría enseguida ¿y por qué en el libro de Hechos 17:24 Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por hombres? Sí, puede ser, pero primero que todo necesitamos mirar el contexto en donde Pablo dijo eso, pero también en cierta forma tiene razón, porque cuando se erigía el tabernáculo y cuando estaba el templo, en realidad no estaba el Eterno ahí, estaba la Shekinah del Eterno, que es diferente. La emanación del Eterno. Había una presencia espiritual del Eterno, que el Eterno nunca nadie lo ha visto, pero había una manifestación de luz del Eterno que se reflejaba en cada uno de nosotros, según la Biblia cabalística. Ahora, ¿qué quiere decir esta luz y por qué es tan importante? Y justo esta parashá también está hablando de la menorá, ¿verdad? Esta luz que se reflejaba en el Mishkan y en el templo de Jerusalén y que se sigue reflejando en los lugares de reunión como las sinagogas, porque si Yeshua decía, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí yo voy a estar, ¿verdad? Y si nosotros nos presentamos como pueblo, que es lo que hacemos en cada Shabbat, por ejemplo, en las fiestas, nos presentamos como pueblo delante del Eterno. Y el Eterno derrama su Shekinah, su presencia, su emanación. Lo que en realidad lo que hace es que manifiesta una luz para que nosotros seamos reflejados en ello. Cuando usted pone algo a la luz, usted coge una prenda que lavó, la sacó de la lavadora y usted la pone a la luz y usted le ve si tiene manchas o no. A veces son muy pequeñas, porque a veces se lava bien, pero siempre se le alcanza a ver la mancha. En realidad lo que el Eterno hace es hacernos como un escáner durante ese momento de la presencia, porque en realidad lo que el Eterno quiere ver en ese momento, en la presencia, en donde nosotros estamos en su presencia, es el corazón de nosotros. ¿Con qué corazón nosotros vamos delante de la presencia del Eterno? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y hoy vamos a ver todas las cosas que suceden aquí. Mire, según el Zohar, cuando los hijos de Israel se reúnen a realizar la oración de la Midá, que es lo que se le llama la oración de pie o la oración silenciosa, se hace una proclamación hacia la nación santa trayendo redención. ¿Cuál es la nación santa? Israel, trayendo redención. Y los ángeles ministradores permiten que entremos por las puertas celestiales para esta alabanza. Por esto lo hacemos en un lenguaje puro. Si usted se da cuenta, hay muchas oraciones que nosotros hacemos en hebreo. Y hay personas que dicen, pero ¿por qué ahora hablan en hebreo? ¿Qué es que ahora hablan hebreo? ¿Ya el español no sirve? ¿Qué pasa con esto? ¿Dios no nos entiende en nuestro lenguaje en español? Claro que nos entiende, hermano, pero hay un lugar, hay un espacio sagrado en donde cierto día a cierta hora, en donde todo el pueblo de Israel está reunido. Y hay una serie de oraciones y una de las más importantes, yo voy a hablar de 2 oraciones hoy. Hay muchas que son muy importantes, pero voy a hablar de 2 específicas. Una de ellas es la Midá, es la oración central, es la columna vertebral de la oración del Shaharit, inclusive de la Minjá, porque es donde nos paramos delante del Eterno. Entonces, aquí suceden muchas cosas, hermanos. Cuando usted va con un corazón dispuesto para el Eterno, cuando usted va con un corazón humilde y un corazón puro delante del Eterno, aquí suceden muchas cosas. Y estas oraciones las hacemos en un lenguaje puro, las hacemos en hebreo, que es el lenguaje puro, porque dice el Zohar que se hace una proclamación hacia la nación santa y se trae redención, y también los ángeles ministradores permiten que entremos por puertas celestiales. Quiere decir, aquí hay unos portales
que se abren y se cierran y por donde nosotros pudiéramos pasar, alcanzar unas nuevas dimensiones. Esto, de verdad que esto es una de las cosas que a mí me parece más fascinante cuando nosotros estudiamos este tipo de oraciones, cuando hacemos las oraciones con el pueblo de Israel. Y aquí viene la importancia de este espacio sagrado, que a veces nosotros no sabemos lo importante que es y la riqueza que hay ahí. Yo siempre digo, si la persona supiera todo lo que sucede en las oraciones del Shaharit, por ejemplo, que son las más importantes, yo creo que todo el mundo estuviera haciendo fila para hacerla. Entonces, seguimos. Sigue diciendo el Zohar, en este espacio sagrado ocurren muchas cosas. Se recibe paz, se recibe perdón, se deben cubrir la cara y avergonzarse delante del rey. Si ustedes se dan cuenta, nosotros nos cubrimos la cara, los hombres se meten en su talí, las mujeres en nuestra cobertura. De hecho, es una oración que la cantamos, en algunos lugares la cantamos, pero en muchos lugares es silenciosa, porque a pesar de que estamos como pueblo, es una oración en donde nosotros nos presentamos delante del Eterno, desnudamos el alma, nos avergonzamos por las cosas que hemos cometido, los errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido. Pero también el Eterno en su infinita misericordia nos concede paz. Y aparte de eso, el Eterno manda los dos testigos. Dice que dos testigos que se ocultan detrás de la cortina. Las cortinas también son nombradas en la Parashat Terumá y estaban en el lugar santo. Dice en el tabernáculo, dice, los testigos alegan por el alma del que estuvo presente en ese lugar. Quiere decir que si usted está en las oraciones, en el espacio sagrado, el día de Shabbat u otro día, y usted está con un corazón dispuesto y puro para el Eterno, estos dos testigos van a alegar, a hablar de usted delante del Eterno, acerca de cómo estaba usted en la presencia del Eterno. Dice que también el justo en este momento debe perseguir al impío y comprarlo por precio completo y quitarle su inmundicia. Si hay algo que nosotros hacemos en estos momentos que estamos haciendo esta oración, es que muchos de nosotros recordamos amigos, familiares, personas amadas, personas que nos han dicho, ora por mí, ¿verdad? Hacemos peticiones, ¿verdad? Pero yo estoy segura que el Eterno, aquí suceden tantas cosas y yo estoy segura que ni siquiera hay necesidad de hacer una petición. Nosotras la hacemos porque es la manera de decirle a las personas, estamos orando por ti. Pero este espacio sagrado es tan sublime, es tan especial. Aquí suceden tantas cosas que no se necesita siquiera pedirle al Eterno que sane a esta persona, porque el Eterno sabe que esa persona necesita sanidad y si esa persona está ahí, el Eterno la va a sanar. Así funciona. Entonces mire todo lo que pasa aquí. El justo debe perseguir al impío, comprarlo por precio completo, el precio de su ofrenda de labios, ¿verdad? El precio de su oración y quitarle su inmundicia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esto por una persona que no está de pronto en ese lugar o que puede que esté, ¿verdad? Pero que sabemos que esa persona está pasando por una necesidad? Yo le voy a decir lo que va a pasar. Sigue diciendo el Zohar, todo el que toma la mano del malvado y se esfuerza por ayudarlo a dejar el camino del mal, se eleva en alturas a las que otra persona no puede alcanzar. Provoca subyugación del otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El lado de la oscuridad. Eleva el nombre de Hashem y hace que el mundo sea preservado tanto arriba como abajo. Esta persona merece ver a los hijos de sus hijos. Gana mérito en este mundo y en el mundo venidero. Su descendencia será poderosa sobre la tierra. Habrá riquezas en su casa y su justicia perdurará para siempre. Hermano, quiere que le diga una cosa. Si esto no es de gran bendición, el estar en la presencia del Eterno, en el espacio sagrado, en los momentos de oración, sinceramente no sé qué será lo que estamos esperando los seres humanos. Todas las cosas que suceden aquí son cosas muy sublimes, son cosas extraordinarias, es lo que siempre hemos estado buscando. Y aquí está, nos lo dice el Zohar, que justo en este momento en donde nosotros estamos en la presencia del Eterno, todas estas cosas son las que suceden. Vamos a seguir. La santificación que se hace, al final hay una oración que se hace que se llama la oración de santificación, que es el Kadesh. Esta es una que se hace a veces en intervalos y también se hace al final de todo el Shaharit.
Yo les voy a leer lo que se dice, lo que dice el Sidur al final de esta oración. Dice que este Kadesh, que solo puede hacerse en la presencia de 10 varones, la Shejiná se une a esta santificación, la Shejiná del Eterno. Esta santificación cubre arriba y abajo y todos los lados de la fe. Quiere decir que esta santificación que ocurre en esta oración en particular es todavía superior a todas las demás oraciones. Dice, esta rompe cerraduras, ataduras, anillos de hierro, clipot malignas, para que la gloria del Santo bendito sea celebre sobre todo. Quiero decir que este es el top, ¿verdad? Como el top de todas las oraciones. Pero hay una cosa, hermanos, y aquí es donde nosotros necesitamos trabajar. Esta oración no se puede hacer si no hay 10 varones presentes, 10 varones circuncidados presentes. Y al menos de corazón, ¿no? ¿Cuál es entonces el objetivo de todos nosotros? Hacer que en este espacio sagrado donde nosotros vayamos a estar, estén 10 varones, al menos 10 varones, porque a veces tenemos 10 mujeres, pero son 10 varones. ¿Por qué? Porque son las cabezas de familia, son las personas que el Eterno, recuerden que las mujeres somos exentas de algunas cosas por los hijos y por las obligaciones de la casa. Pero no es que no podamos estar, es que debemos estar donde están nuestros esposos y nuestros hijos, deben estar donde estamos las madres, ¿verdad? Pero se necesitan 10 varones para hacer esta oración. Así que nuestra función es tratar de buscar estos 10 varones para que en ese momento de la oración, en este espacio sagrado, nosotros podemos alcanzar todas estas bendiciones. Mira, hermano, las cosas que van a suceder aquí, cuando tengamos estos 10 varones, nosotros hagamos esta santificación al final. Ya vimos lo que sucede cuando hacemos la midá y ahora cuando hacemos esta santificación del final, van a pasar muchas cosas. Y yo le voy a decir lo que dice el Sidur, ¿verdad? Todos los Sidurín lo dicen. Yo tengo aquí este Birkas Lomo. Pero al final que nosotros hacemos toda la midá y hacemos el Kadish que viene después de la midá, repito, solo se puede hacer si hay 10 varones. Entonces dice el Sidur, que haya gran paz desde el cielo, vida, saciedad, salvación, consolación, refugio, curación, redención, perdón, expiación, tranquilidad y liberación para todos nosotros y para todo su pueblo Israel. ¿Se dio cuenta todo lo que sucede aquí? Quiere decir que si usted está enfermo, usted necesita estar aquí. Si usted necesita liberación, usted necesita estar aquí. Si usted necesita paz, usted necesita estar aquí. Si usted necesita perdón o perdonar, usted necesita estar aquí. Porque todas estas cosas suceden, ¿verdad? Y no solo para nosotros, sino para todo el pueblo de Israel, para las personas que amamos y para todo el pueblo de Israel. Entonces, es algo de suma importancia. Mire que me llama mucho la atención porque, y yo lo he visto, yo siempre con las personas que he podido compartir, les he dicho, vi una liberación que si no lo hubiera visto, no hubiera sido en mi presencia, yo no lo hubiera creído, porque fue muy asombrosa. Porque a veces creemos que las liberaciones no ocurren, sí ocurren, pero ocurren de la manera que a veces nosotros no sabemos que ocurren de esa manera. Hemos estado acostumbrados de echar espíritus a base de gritos. Y yo me acuerdo que yo siempre decía cuando estábamos en el otro campamento, yo decía, no creo que los espíritus malos se vayan a gritos. Porque es que Yeshua nunca gritó. Si ustedes se dan cuenta, Yeshua nunca gritó. Él le hablaba a los espíritus inmundos, pero él no gritaba. Y me llama mucho la atención porque cuando ocurre esto, me acuerdo que yo le digo a esta persona, vamos a hacer las oraciones del Shaharit y vamos a ver qué pasa porque se me acabaron las palabras, ya yo no sabía más qué decir. Y cuando comenzamos a hacer las oraciones y estábamos terminando la midá, esta persona tiene una liberación que a mí me impresionó mucho. Y seguimos viendo cosas, siguen sucediendo sanidades, siguen sucediendo muchas cosas, ¿verdad? Como dice, cadenas se rompen, expiación, refugio, curación, paz. Las personas dicen y salen y dicen, de verdad que tengo tanta paz ahora, que me siento tan bien. ¿Por qué? Porque es el efecto de la oración. Y recuerden, podemos atravesar diferentes puertas y alcanzar de pronto una altura que nunca antes nosotros experimentamos. Entonces, ¿por qué? Porque es el efecto de estas oraciones que se hacen, que son como códigos y que son en el lenguaje puro
en donde activan, ¿verdad?, estos portales. Esto es maravilloso, a mí me fascina este tema. Dice ahora Éxodo 25:31, y esto es bien importante porque esto tiene que ver más con nosotros personalmente. Dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices, sus flores serán de una pieza con él. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Mire, este candelabro, que es la menorá, este candelabro que estaba en el Mishkan y después también estaba en el templo de Jerusalén, este candelabro no solo representa la luz de Yeshua, pero también nos representa a nosotros. Porque dice que el candelabro debía iluminar y debía iluminar hacia adelante. Cuando nosotros vamos, nosotros tenemos que emanar luz a las demás personas. ¿Por qué sé yo que está hablando de nosotros? Porque el mismo Yeshua dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces también está hablando de nosotros. Lo que me llama la atención es que dice que es de oro puro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas muy valiosas. El rabino Shapiro hablaba en su Mekorot, que lo escuchaba hace unos días, y hablaba en su Mekorot que el oro puro de nosotros tiene que ser igual el de dentro y el de afuera. No importa si solo es un quilate, pero que sea el mismo afuera que adentro. Porque a veces mostramos un oro afuera y un quilate más bajo adentro. No tiene que ser igual, porque recuerden, el Eterno está viendo nuestros corazones, hermano. Entonces, pero me llama la atención también que dice que el candelabro tenía seis brazos y una caña intermedia en la mitad, que si nosotros contamos los hijos de Jacob, el cuarto hijo es Judá, de donde viene el Mesías. Entonces esto está tan claro. Porque no solo el candelabro, sino sobre todo la caña de la mitad o el brazo de la mitad, que es el servidor, representa a Yeshua. Pero no solo eso, sino que dice que deben ser labrados a martillo. A martillo. Usted sabe lo que es labrar algo a martillo. Hay que darle muchos golpes, hermano. Y esto representa todo lo que el Eterno tiene que hacer a veces para formar nuestro carácter, nuestro corazón, para que nosotros andemos por el camino correcto. A veces nos desviamos y nos tiene que golpear un poco para que nosotros volvamos al camino. Pero le digo la buena noticia. Dice que habrá, en el versículo 33, dice que habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. Y dice el versículo 34, y en la caña del candelabro, que es el que representa a Yeshua, habrá 4 copas. Ahora yo le pregunto a usted, si solo había 3 copas, ¿verdad? Y habían flores y eso porque estaba bien decorado y todo tenía que ser labrado a martillo. Había 3 copas en los brazos, pero habían 4 en la caña de la mitad, ¿verdad? En la caña del candelabro, que es la que representa a Yeshua. ¿Quién recibió más golpes? ¿Quién recibió más martillazos? ¿A quién el Eterno también tuvo que someterlo por culpa de nosotros, ¿verdad? Y nosotros a veces cuando nos está sucediendo algo decimos, ¿por qué a mí? Y yo contestaría, ¿por qué no a ti? Porque nosotros a veces creemos que nos merecemos mucho, pero Yeshua pagó un precio muy alto por nosotros. El apóstol Pablo dice que después de este precio ya no hay más precio que pagar. Pero nosotros a veces ignoramos las cosas del Eterno. No le estamos dando al Eterno a veces lo que le deberíamos dar porque nosotros estamos esperando recibir más de lo que damos. Y esta parashá, especialmente esta parashá Terumá, tiene un significado muy interesante porque nos enseña a nosotros qué es lo que tenemos que hacer con el Eterno, en la presencia del Eterno. Mire que el libro de Isaías 53, 4, 5, fíjese si habrá sido golpeado nuestro Mesías, Yeshua, que el libro de Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. O sea, que Él fue golpeado para que nosotros fuéramos sanados y liberados. Y nosotros a veces, sí, porque lo escucho y así nos lo enseñaron en alguna vez,
gracias a que ahora con el estudio de la Torá hemos entendido que el Mesías murió una sola vez y para siempre. Que no podemos nosotros seguir transgrediendo la Torá tantas veces porque tenemos al Mesías. No, sí lo tenemos, pero ya Él murió. Ya Él pagó el precio que tenía que pagar. Ahora nos toca a nosotros regresar y hacer las cosas como el Padre dice que se deben hacer. Interesante, ¿no? Dice el libro de Romanos, y con esto quiero yo terminar. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero decirle algo, el Eterno es verdad que dice que traigamos una ofrenda, una teruma, y hasta te dice todo lo que tú puedes traer. Todo el servicio que tú haces para el Eterno, Él lo aprecia mucho. Todo lo que se hace, toda la milla extra que tú haces, cuando tú cantas para el Eterno, cuando tú sirves en el reino, cuando tú ofreces para que la obra del Eterno siga adelante, cuando tú estudias, cuando tú enseñas, cuando tú danzas, cuando tú cantas, todo es aceptable. Hasta las personas que están detrás, ¿verdad?, de cámaras, las personas que nunca se ven, las personas encargadas de la logística, las personas que aportan para que podamos, para que la palabra pueda ser llevada a otro sitio, todo vale. Pero lo que más el Eterno está pidiendo de ti es tu corazón. Es el desprendimiento. Él no lo hace porque Él necesita. El Eterno podría tener todo lo que quiera y si tú no le sirves, pues Él se busca otro. Pero lo que el Eterno está buscando, hermano, es que tú te desprendas de tu ego, de ti mismo, de lo material, de tu comodidad, de que te desprendas de lo que tú estás buscando obtener para que tú lo entregues todo al servicio del Eterno. Y entonces, en ese momento, es cuando Él se va a manifestar. Este era el mensaje que yo les quería traer hoy. Yo lo entendí de esta manera y creo que si nos ponemos delante del Eterno con un corazón contrito, humillado, dispuesto. Hay personas que yo veo que están pasando por muchos trabajos, pero el libro de Daniel es claro, yo lo entendí hace muchos años. Dijo, cuando tú dispusiste tu corazón, todas tus oraciones fueron escuchadas. Hermano, el Eterno mira nuestro corazón. Cuando Él refleja su luz, Él nos escanea por dentro. Podemos de pronto creer que engañamos a alguien, pero el Eterno está viendo lo más hondo de nuestro corazón. Cuando tú dispones el corazón para el Eterno, para hacer las cosas para Él, para venir delante de Él. Ahora, ¿habrá momentos que no podrás llegar? Sí, los habrá. Los va a haber. ¿Va a haber dificultades? Sí, pero el Eterno las sabe. Pero el Eterno sabe que tú dispusiste tu corazón. No te limites. No creas que escuchar un estudio es darle algo al Eterno. Todavía no le hemos dado nada. Pero cuando tú le sirves al Eterno con todo tu corazón, cuando tú dispones tu vida, tus manos, tu mente, tu corazón, todo lo que tienes, ¿verdad? De hecho, la oración del Shema Israel dice todo, ¿verdad? Cuando tú dispones todo, el Eterno sabe que tú te has desprendido de ti mismo para Él. Y eso es lo que el Eterno está buscando, el desprendimiento de ti mismo, porque está buscando tu corazón. No, en realidad no es la ofrenda. La ofrenda es secundaria. La ofrenda es el pretexto para el Eterno poder llegar a ti. Así que presentémonos delante del Eterno con un corazón puro, dispuesto para Él. Shabbat Shalom.